Doctor Euclides Acevedo, el dinero sucio está en las campañas políticas, es cuando más se nota. ¿Cómo se financia el candidato de Nueva República? ¿Cómo financia su campaña electoral? Los apetitos estacionales hacen que durante la campaña electoral el dinero sucio pueda tener intromisión, prosperidad o pobreza. En nuestro caso particular, una de las dificultades más serias que tenemos y lo que yo enuncio teóricamente se puede comprobar fácticamente. Nosotros nos financiamos exclusivamente con el apoyo de nuestros militantes y de nuestros candidatos. Nos hubiera gustado tener un par de mecenas porque la ley permite hasta $138,000 de donación por parte de algún ciudadano que esté de acuerdo con nuestras propuestas. Pero ahora hay, ahora suerte. Es más, empresarios que podían haber colaborado ante, creo que la incertidumbre hace que en este momento nos digan ñaja no miena. Entonces nos manejamos exclusivamente con el aporte de nuestros candidatos. Doctor, usted más que nadie sabe que para presidir la República usted requerirá de gobernabilidad. En este sentido, ¿cómo plantearía sus manejos o negociaciones eventualmente con el Congreso que tendremos después de las elecciones? La gobernabilidad es absolutamente indispensable y eso supone un convenio inteligente entre los tres poderes del Estado, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fíjate, Iván, el poder legislativo es el verdadero poder dentro de nuestro sistema republicano. Es el que más controla y el que es el menos controlado. El Ejecutivo, que es el administrador del Estado, no solamente no vigila, sino que es súper vigilado. Y tenemos ahí una especie de principado, que es el Poder Judicial. Sin embargo, es el poder que tiene que estar en un proceso de purificación. Caso contrario, no habrá seguridad jurídica. Yo como ejecutivo me puedo encargar del orden público, de la seguridad en las calles, en las viviendas, la corrupción administrativa. Pero el Poder Judicial tiene que otorgar la certidumbre jurídica de que el inversor, nacional o extranjero, pueda tener éxito, prosperidad o no. Don Euclides, buenas noches. Como miembro de la logia masónica y ante los dichos que frecuentemente se mencionan de que existe una gran influencia en el Poder Judicial por parte de la logia, ¿considera usted que sería oportuno que los magistrados transparenten que están vinculados con esta logia para poder ejercer el cargo, por un lado, y por otro lado, le consulto si esto podría afectar su independencia como gobierno? No, en absoluto. Vos sabés que el que pertenece a la logia masónica es fundamentalmente un hombre libre y de buenas costumbres. Por lo tanto, esa dependencia, esa obediencia, creo que forma parte de la leyenda urbana que se sustenta en la ignorancia de la gente de lo que es la masonería. En el Poder Judicial y en todos los poderes del Estado existen masones. Lo que no existe es la masonería como tal. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando dice la masonería maneja el Poder Judicial. Anda un pecheiteño. Entonces yo creo que eso forma parte de una leyenda y el hecho que yo pertenezca a esa orden es como si cualquiera de ustedes pertenezca a un club de fútbol o a una asociación sin fines de lucro. Por lo tanto, esa preocupación está absolutamente descartado. Yo soy, fui y seré un hombre libre. ¿No debería declararse entonces? No, no hace falta. Hoy día la masonería dejó de ser una institución secreta. Hoy todo el mundo inclusive hace gala, para mi gusto, ya de manera exagerada, de que es masón. O sea, hace mucho tiempo la gente no se sabía quién era quién. Hoy día todo el mundo sabe quién es quién. ¿Por qué? Porque se exageran con los signos y usan a la orden como un símbolo caro de prestigio, cuando es todo lo contrario.
nos enseñan que lo que hace nuestra mano derecha no tiene que saber nuestra mano izquierda. Doctor, esta es una pregunta que tienen dos. ¿Usted está de acuerdo con que haya alternancia en abril? Claro, pero ojo, no me es suficiente la alternancia. Yo apuesto por el cambio porque la alternancia es un cambio de inquilinos y nosotros lo que queremos es cambiar la casa porque la casa es la responsable de la mala gestión de sus gobernantes y de la inequidad social existente. ¿Qué va a pasar? Se está polarizando el escenario entre Santiago Peña y Efraín Alegre, que es el candidato de la Concertación. Esta es una pregunta más para Euclides Acevedo, más allá de la concertación o la alianza que tenga con un sector del Frente Guazú. Si Euclides Acevedo ve en el último tramo de la campaña electoral que ese porcentaje que tiene Nueva República puede ser clave para el triunfo de la concertación, ¿qué va a hacer Euclides Acevedo? En la hipótesis enunciada, primero es una hipótesis no posible, o en todo caso reversible. Yo creo que el problema no es aritmético. La adhesión a una candidatura por una coyuntura política en cualquier parte del mundo se da en el balotaje. A pregunta y por ir a balotaje. Entonces, ¿para qué yo me presento? Además, las mediciones no son precisamente exactas. Y por otra parte, supongamos que diga, bueno, con el 10% que tenés, el candidato de la concertación puede ganar. Supongamos que yo me adhiera. No tengo ninguna garantía de que mis seguidores vayan a acoplarse. Y cuando esta hipótesis planteo, la mayoría de mi gente me dice, rejotan teneaño, entonces orendo los homo. ¿Y qué va a pasar si Fernando Lugo, que es el líder natural de la izquierda en Paraguay, se decanta finalmente por Efraín Alegre y un sector del Frente Guazú que apoya la candidatura de Euclides Acevedo? ¿Qué va a pasar ahí? Eso sí que es una hipótesis remota. Conociéndolo al presidente Lugo, él no va a decir absolutamente nada. Y en caso de que dijera, pues analizaremos. Hemos discutido sobre esta situación con mis aliados del Frente Guazú. Y ellos dicen, orendoro José y la Efraín, orendoro homo hay gente. Y hay otros que dicen, bueno, seamos prácticos, seamos pragmáticos, y en todo caso, ¿cuáles serían las condiciones? Es más, algunos dicen, la mejor manera de una unidad política seria, convincente, persuasiva, es que ceda la vicepresidencia a alguien del Frente Guazú, como tenía que haber sido, dicen algunos. Y bueno, la gente del efrainismo dice que eso hoy no es posible. Yo personalmente creo que siempre es posible en política, siempre que no se viole la ley. Y la ley no dice nada al respecto. El Código Electoral o el Tribunal tiene un calendario, hay un reglamento interno, pero ninguno de ellos jamás puede estar por encima de un acuerdo político inteligente. O sea, estos cálculos aritméticos no son propuestas serias, por decirlo así. Sobre todo porque no te da la certidumbre de la victoria electoral. A nosotros nos interesa una victoria política. Estamos abiertos a todo tipo de discusión, pero hasta el momento nuestras candidaturas son invariables, no son testimoniales. Es más, tenemos la certidumbre de la victoria electoral, sí nos preocupa el éxito político. Uno de los motivos por los que no baja su candidatura podría ser el subsidio electoral, don Euclides, por un lado, y por otro lado le consulto cómo se estaría distribuyendo esto en caso de que se llegue hasta el final. Es una pregunta interesante, razonable y sobre todo pragmática. Fíjate, si nosotros por cualquier coyuntura, accidente, muerte o convenio político bajamos nuestra candidatura, las posibilidades parlamentarias se reducen a su mínima expresión. O sea, desaparece la chapa, todo lo que está debajo corre el riesgo a diluirse. Entonces, para nosotros también es una razón fundamental para mantener, por la gobernabilidad de que se hablaba al comienzo, mantener una cantidad razonable en el Parlamento. Y ese subsidio se distribuirá equitativamente. Los parlamentarios de la Nueva República y, por supuesto, por separado va la lista 40, ustedes saben eso. O
O sea que la lista 40 pues cobrará el subsidio conforme a la cantidad de parlamentarios que tenga. Y la Nueva República hará lo mismo. Doctor, la sanción de Estados Unidos a Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez vino a generar un tembladeral político electoral. A su criterio, a partir de las acusaciones que hace Estados Unidos, ¿usted cree que después viene la extradición de Horacio Cartes? La lógica nos diría que sí, porque en los mentideros políticos de Asunción, y menos en el interior, se habla de que en los próximos días o en las próximas semanas habrá un nuevo tembladeral mediático como consecuencia de alguna conferencia de prensa del embajador americano. Evidentemente eso va a ocasionar un mayor tumulto o alboroto dentro de la ANR. Yo creo honestamente que a muchas preguntas dice, tenía acontecimiento político, el acontecimiento político está dado, no hay por qué deducirlo, es muy obvio. Yo creo que efectivamente va a afectar a las huestes del Partido Colorado, sin ninguna duda. ¿Santiago Peña es un candidato autónomo? No, para nada, no es autónomo. Hay algunos ingenuos que giran alrededor del palacio del presidente Abdo que creen que el señor Peña se va a independizar del señor Cartes. Son siameses. Por lo tanto, esa es una fantasía o es una ilusión. Puede ser que con el tiempo adquiera mayor autonomía, pero yo no creo sinceramente que el señor Peña goce de autonomía, y mucho menos ahora, pese a lo que está sucediendo con el presidente Cartes.